¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Nuestros Próceres, acá teniendo el gusto, el honor, con un grande de las tablas chilenas, un grande del cine, un grande de las teleseries. Yo creo que hay décadas de muchos chilenos que no se han perdido nada de su trabajo y yo recuerdo una súper en particular que tuve el honor histórico poder estar ahí con la Negra Esther. Con usted el maestro, el talentosísimo actor chileno Don Willy Sandler. Hola Miguel Ángel, qué gusto más grande, qué honor que me entrevisten desde Trauco, muy agradecido por acá. Muchas gracias. E incluso no había alcanzado a pasar el dato. Vamos a salir por BTR Mundo a través de Pichilemu TV, que es el canal que nos acoge. Y bueno, y por supuesto a través de nuestra revista emblemática Los 80 Trauco. Tengo una pregunta que la querían hacer todos los tatas. Y me dijeron, dile, por favor. Y la pregunta es la siguiente. Cuando usted aparece en La Negra Esther con don Andrés Pérez, hay como una especie de leyenda urbana. ¿Cómo sucede que arman la Negra Esther? Yo he escuchado hartas versiones, desde las rimas del tío, desde por el lado también don Mario Rojas, otro trauco histórico. Entonces hay como unas leyendas que hemos escuchado. ¿Cómo fue eso de la Negra Esther con usted? Mira, la verdadera versión es que en el año más o menos 87, Andrés Pérez viene de París, donde se había becado con el teatro de Ariane Munchkin, el Teatro du Soleil, que no tiene nada que ver con el Cirque du Soleil. Es el Teatro du Soleil en París, en la Cartuchería de Vincennes. Y bueno, Andrés por primera vez en varios, 3 o 4 años, vuelve a Chile, a Santiago, y nos reúne a la patota de amigos, los que hacíamos antiguamente teatro callejero con él, y nos dice, hagamos una obra, pero tengo muy poco tiempo, tenemos, ponte tú, 15 días o 10 días para ensayo, hagamos un callejero. Entonces nos convocamos varios de los que estuvimos después de la Negra Esther y otros no, un grupo grande, donde estaban Aldo Parodi, Pancho Reyes, la María Izquierdo, la Roxana Campo, etcétera, el Tito Bustamante, el Rolo Pulgar y varios estudiantes de teatro, y hicimos un callejero que se llamó Todos estos años. Y que era un callejero bien surrealista que se hacía en unos andamios para que la gente en la calle nos pudiera ver sin obstrucción del que estaba adelante, digamos, no podían actuar arriba del andamio. Y teníamos dos plazas en las que actuábamos, una era la bajada del Cerro San Cristóbal, la bajada del funicular, que había un claro de arena ahí, y después era en la Plaza Mulato Gil, cuando existía el restaurante Mulato Gil. Y una vez en la bajada del Cerro San Cristóbal se acercó una patrulla de carabineros y el capitán mandó a uno de los sargentos, de los cabos, a preguntar qué es lo que era esto, y nosotros le dijimos, es teatro callejero. Y él se devolvió y lo escuchamos clarito que dijo, teatro callejero, mi capitán. Entonces la compañía se llamó Teatro Callejero, mi capitán, y presentábamos todos estos años y después pasábamos el sombrero. De ahí se fue Andrés y quedamos haciendo otras obras de teatro callejero, un Huidobro en la Luna, una obra de Vicente Huidobro, y otra de improvisaciones, y ocupábamos las mismas plazas, y estábamos en el Mulato Gil, y se nos acercó Mario Rojas, el folclorista, el cuequero, a quien no conocíamos antes de la función, se nos acerca y nos dice, oye, podemos conversar después de la función un rato, lo invito a un café, porque tengo algo que comentar. Y después en el café nos dice, hay un poema de Roberto Parra, en décimas, que se llama La Negra Esther, y yo creo que es teatral, que es profundamente teatral, y creo que ustedes por el tipo de teatro que hacen y el código que tienen, son los que les corresponde hacerlo. Y nos pasó el poema, yo no estaba muy convencido, entonces me dice, vamos a conocer al tío Robert.
a San Pablo 9000 en un CITES que le había dejado su madre, la señora Clara Sandoval, de herencia al tío Roberto y a Lalo Parra. Y ahí estaba el tío Roberto, lo conocimos, nos encantó, nos enamoramos de toda su historia, de su talento, de su poema. Y justo Andrés vuelve como a quedarse en Chile. Y él venía con toda la intención de hacer una obra sobre el gobierno de Balmaceda. Sí, Y yo le digo, Andrés, sabes que ya estamos refritos de hacer teatro político, la dictadura está llegando a su fin, quisiéramos hacer otra cosa. ¿Y hacer qué? Me dice. Yo le digo, una historia de amor. Y Andrés me dice, ¿pero qué? ¿Vamos a montar Romeo y Julieta? Y yo le digo, no, esto. Y le paso la negra Esther. Y me dice, pero esto es un poema, me dice, un décimo. Sí, le digo yo, son las mismas aprensiones que tuve, pero pena que no será el tío Robert. Y en esa oportunidad lo llevamos a él y se produjo un encuentro, una conexión, una química a primera vista. Se encerraron un tiempo, unas 2, 3 semanas, a hacer la adaptación a teatro y nosotros ensayamos 3 semanas La Negra Esther. Y la estrenamos porque Andrés era fanático del teatro popular, era muy consecuente con ese discurso, y la estrenamos en la Plaza de Puente Alto, en un ruedo de circo, qué sé yo, con una inversión muy grande en vestuario, en escenografía, en maquillaje, muy al estilo del Soleil, del Ariane Mosquet. Y no iba nadie. Era la Plaza de Puente Alto, era final de diciembre, y finalmente volvimos a Santiago. El alcalde, uno de los Alessandri en esa época, nos dijo que el único lugar que nos podía ofrecer es la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía, y ahí nos instalamos y esa ubicación fue parte del éxito y ahí partió todo el fenómeno. qué bonito. De hecho, Esa es la historia real. imágenes tengo de eso, que vamos a utilizar para ponerlas también. Qué bonito. Si yo le preguntara, yendo a su carrera, ¿qué lo atrapó del teatro a ustedes? ¿Qué fue lo que finalmente lo motiva para convertirse en lo que nosotros conocemos, un referente? Mira, para mí fue que yo era un niño chico, eh, de 6 años, digamos, con muchos problemas de sociabilidad, ultra tímido, un caso aparte. Y por ser el más alto del curso, la profesora me eligió para el 21 de mayo representar a Arturo Prat en La Esmeralda, Qué con el buena. discurso. ¿Ah? Y bueno, y después de eso me aprendí con muchas dificultades el discurso, lo logré decir y, y después recibí un gran aplauso y me transformé como en un pseudo líder, pero esa experiencia me marcó completamente. Y después ya a los 12 13 años ya estaba haciendo teatro en el grupo Teatro en Colegio, lo tuve clara desde el principio. Y finalmente a lo único que postulé fue a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que era la única escuela que existía en esa época, y de ahí empecé. Mire. Nunca tuve dudas, digamos. Y maestro, y su vinculación, porque usted ha hecho de todo, po, cine chileno, películas afuera, series, bueno, los culebrones chilenos, que son mucha gente, me comentaba, oye, pregúntale por las teleseries. ¿Cuál usted cree que, no sé si sus motivaciones son todas iguales, pero me imagino que hacer teleseries no es lo mismo que hacer cine, y no es lo mismo que hacer televisión, o teatro No, in situ? no. El teatro es la esposa, la familia, el cine es la amante y las Qué teleseries son bueno. una amiga ocasional. Qué buena, qué bueno. Claro, claro. Pero mi Y, cuna en definitiva está en el teatro, definitivamente es lo que nunca he dejado de hacer y, y es lo que siempre me, me ha llevado a los cimientos.
Y si yo preguntara, ¿qué es lo que a usted lo ha marcado más? Que de repente a eso le llamamos hito, otra gente piensa que no sé, porque es una cosa que sí lo marca de manera positiva. Ya mencionó que de manera positiva toma el teatro por el discurso de Arturo Prat, pero en lo que usted ha hecho, en toda su trayectoria, no sé si una o más cosas lo habían marcado. No, yo te diría que es como la típica respuesta de ¿a cuál hijo quieres más? Y uno dice a todos los quiero por igual, pero en distintas formas. Son todos hijos míos, digamos. Pero yo soy un fanático de Shakespeare, entonces haber intervenido en Hamlet en la última temporada de La Católica, haber hecho Iago en Otelo de Shakespeare, y por supuesto La Negra Esther me marcó, que me cambió la vida Mm, en términos de metodología actoral, no solo de experiencia de enfrentarse al éxito como a un tsunami, mm, sino que en términos de entender que el arte también es una ciencia. mm, claro. No sé, se me viene a la cabeza Johnny 100 pesos, Sí, de... fue la primera película que hice y el mm, primer premio que obtuve como actor, digamos. Después vinieron muchas más. Pero el cine ha cambiado mucho, o sea, hoy en día, en este momento, la gente no está yendo al cine, está en las uf, plataformas, ¿no? streaming, claro. Entonces, es una lucha muy difícil, es una pelea muy difícil. Lo último que estrenamos fue el año pasado una película que se llama El Fantasma de Martín Duplaquier, que es una historia también de un ladrón de bancos eh, con un guión hecho por los guionistas de Gasalla, el argentino, Mm, y su productora, una tremenda empresa que nos costó como cine independiente 10 años llegar a uf, realizarla, ¿ah? Y conseguir los fondos y qué sé yo. Y era un monstruo de película, pero lo que siempre pasa con el cine chileno es que cuando llega a la cartelera no tienen los fondos para hacer la publicidad. O sea, en Estados Unidos se firma un Hombre Araña que cuesta 150 millones de dólares y dispone de un presupuesto para el marketing de otros 150 millones de dólares. Aquí claro. te gastáis los pesos en hacer la película y después la publicidad va por las redes, pero no tenemos grandes afiches, no tenemos maniquí en la entrada del teatro, los cines mismos, las compañías de cine no son muy colaborativas en ese sentido, entonces rápidamente te pasan a los horarios nocturnos, Mm. en fin, y la vela se apaga rápidamente. Y de la que me podría contar de las películas de afuera de Chile, ¿cuál? De la de afuera, yo te ¿Sí? diría que Mi último hombre, Mm, eh, con la Claudia Girolamo, sí, Claudio Direla. dirigido. Sí, fue una película, una experiencia grande, una experiencia muy buena, pero no he tenido mucha oportunidad de hacer cine afuera, esa fue la única. Tuve más oportunidades de dirigir teatro en Estados Unidos, en Eso Milwaukee y en sabía Nueva yo, York. eso sabía Sí. yo. Y de esa experiencia, si nos contara un poquito, porque tampoco es tan conocida. No, 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 fue fantástico, fue a mediados de los 80 eh, que andaba una comisión norteamericana eh, no, 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 a principios de los 90 una comisión norteamericana, porque era el gobierno de Bush padre, eh, y andaban buscando una obra en Latinoamérica para exportarla a Estados Unidos y financiar. Y bueno, fue fantástico. Estuve en Milwaukee, en el Teatro del Repertorio, y a los 2 años estuve en Nueva York, en el Teatro Español, haciendo una obra chilena, El abanderado de Eso Alberto sabía. Heydemann. Sí. El protagonista en Milwaukee fue Chris Knott, un actor que hoy en día es bastante reconocido, pero en esa época era un cabro que estaba recién abriéndose camino. Así que fue una experiencia, un intercambio muy entretenido. Y en su labor como director, que me pudiera contar algo, porque una cosa es ser actor y otra cosa es dirigir.
Sí, es todo lo contrario. Cuando actúas, estás frente al público; cuando diriges, estás frente a los actores, Mm. como el positivo y el negativo. Y yo creo que mi dirección cumbre fue el largo viaje del día hacia la noche en la Universidad Católica con mi gran amigo, que siempre he recordado, Tomás Vidiella, que en paz descanse, con la Gloria Buchmeyer, con Jaime McManus y con Luciano Cruzcoque, y que fue una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, un éxito total, con todos los premios. Todo. Fue fantástico. Y si le preguntara de su vida, si es que se puede, ¿por qué maestro emigra de Santiago y se va al sur? Bueno, me vengo al sur porque eh, siempre quise salir de Santiago. Me vine al sur a estar con mi pareja, con mi mujer, eh, y, y a crear un proyecto nuevo, porque con los años las oportunidades van cambiando, las lucas van cambiando en el ambiente santiaguino, digamos, Mm. y hay que buscar caminos nuevos. Pero principalmente fue un proyecto personal, un proyecto de vida, estar junto a mi pareja, eh, y crear un proyecto que es una fundación, que se llama Fundación El Faro, y que es una fundación, una formación dual que otorgamos por una parte, El Faro, Arte y Oficios. Y en esta formación dual, por una parte, utilizamos el teatro para otorgar técnicas de comunicación y de empatía con el otro. Y por otra parte, en la dualidad va una formación en el área gastronómica, hotelera y turística. Bien. Entonces creamos esta fundación, ahora recién, después de mucho tiempo, estamos constituidos por fin, y nos falta ahora ir a buscar nuestro RUT para hacer la inscripción, sacar la cuenta bancaria, etcétera, y, y estamos completamente conformados en ese sentido. Qué bueno. La directora ejecutiva, mi pareja, la Carolina Mantiola, y yo ocupo, que se va, que ella es sommelier y restaurantista, digamos, en términos de su experiencia en las jefaturas de restaurante y ese tipo de cosas, pese a ser periodista, lo que nos ha servido mucho en la gestión del proyecto. Eh, Claro. y ella lleva la parte formativa, son cursos que duran 6 meses, es una fundación sin fines de lucro, por lo tanto son cursos completamente gratuitos para 20 vacantes, para Súper. muchachos que por una razón u otra no pueden seguir después de cuarto medio con sus estudios superiores, ya sea por economía, por crisis personales, por familias disfuncionales. No nos estamos haciendo cargo solo de la crisis económica Mm. o de estados de riesgo, quiero decir, sino que de toda persona que, independiente de la razón que sea, no puede continuar con sus estudios superiores, nosotros le ofrecemos esta alternativa gratuita para que se forme con nosotros durante 6 meses en las dos áreas, o sea, en el área gastronómica, restaurantes, hotelería, turismo, y que a través de la práctica del teatro no buscamos formar actores, buscamos que saquen las versos, que se les levante la autoestima, que hablen bien, que tengan un lenguaje físico, corporal adecuado, que aprendan protocolos de atención, etcétera. Pero igual terminamos con una experiencia que para todo el mundo es valiosa, con un montaje después de los 6 meses, con un montaje de teatro que no va a ser una obra de teatro escrita eh, específicamente, sino más bien una obra de teatro testimonial en que cada uno puede hablar de sus realidades. A lo mejor logramos concretar algunas escenas, algunos cuadros que vayan ligados unos con otros en, en el objetivo y en la creencia de que cualquier persona que logra pararse en un escenario frente a un público y logra actuar correctamente, sin que actúe con gran talento, pero logra decir su texto, logra
desplazar, se logra ir de principio a fin, es una experiencia incalculable en términos de crecimiento personal y en términos de práctica social y en términos de autoestima y de seguridad en sí mismo. Súper. Y una consulta viene de ahí mismo, mire, porque al final es la formación. Y si nos contara un poquito de su experiencia haciendo clases, que ya tenemos claro que esto es parte, pero de lo anterior, Bueno, tuve un periodo, yo te diría, como de 30 años eso sabía yo. como pedagogo. Desde que salí de la escuela, eh, hice clases de muchas partes, pero mis principales focos fueron la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y la de la Finisterre. Y fue una experiencia siempre muy enriquecedora hasta que la privatización de las universidades llegó a transformar las escuelas de teatro en un negocio. Mm, O sea, nosotros, cuando yo entré a estudiar, era la Universidad de Chile, que era la única escuela de teatro que existía, porque la Católica existía, pero era 2 años por medio la abertura de la escuela. En la Chile abría todos los años y entrábamos 20 a cada curso, y de dos promociones, o sea, del curso superior a nosotros, y de nosotros, o sea, de 40, egresamos 4. mm, Se iba desgranando el choclo increíble. Pero cuando se privatizó la universidad, eh, tú decías, de este curso de 15 tengo que sacar a 8. Y la dirección de la escuela te decía imposible, no te podemos pagar el sueldo, no te financiamos. Así que saca a 1. Y ahí me enfrenté a un problema ético, mm, digamos, porque ¿qué iban a hacer estos cabros después de 4 años egresados sin ninguna posibilidad? Además que el actor trabaja solamente en Santiago, no es como un dentista o un zapatero que puede trabajar de Arica a Punta Arenas. claro, La claro. actuación está exclusivamente en Santiago. Y llegó un momento en que egresaban alrededor de 800 actores al año, en vez de Mm, 4. Entonces, ¿qué hacían? ¿Quiénes se iban a incorporar de esos 800? ¿10? ¿20? Con mm, suerte. Y el resto, mm, quiero hacer el resto, vender sí, celulares, ¿cachai? Y también por lo mismo encontré que yo como pedagogo me estaba empezando a repetir en la forma de, de enseñar, y eso me hizo perder el encanto también. qué fuerte. Y si le preguntaran, no, fuerte, si le preguntara, maestro, y también quizás tomando el hilo, ¿usted echa de menos a los grandes mentores del teatro chileno? Usted tuvo Pero sin maestros, duda, po. pero sin duda, o sea, imagínate, yo voy a cumplir 68 años ya, yo casi 50 años en esta pega. Eh, Tuve a los grandes, grandes maestros, desde Isfán, era Pedro Montero, Eugenio Guzmán, que eran mis profesores, y después participación con los Sidekin, con Mm, Alejandro Sidekin, con la Bélgica Castro, que fuimos muy amigos, con Tomás Vidiella, con Alejandro Cohen, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una época, hoy día tú vas al teatro y cada compañía hace 10 funciones en su temporada, con suerte 20, y hacen funciones de jueves a sábado. Nosotros hacíamos funciones de martes a domingo, con doblete los viernes, con doblete los sábados, y si era un éxito la obra, estaba llena durante 1 año y medio, 2 años. Era otra cosa, era otra opción. Si quería hacía televisión, si no, en el teatro te iba igual de bien. Hoy en día no. fuerte. Sí, si usted le... sí, es que me quedan siempre dando cosas vueltas en la casa. Si usted, maestro, les tuviera que decir algo a las nuevas generaciones de actores, ¿qué les diría? Yo les diría que si tienen la vocación verdadera, si se reconocen en el oficio y si realmente es lo que más les gusta hacer, que perseveren y que busquen la forma. O sea,
el formato del que te hablo yo de martes a domingo, hoy en día ya no funciona. Entonces, date vuelta por Chile, ármate un caravanserai y armáis un carro tirado por burro y recórrete Chile entero. eh, a donde sea que llegues, el trabajo llama al trabajo. Mm, Y, y siempre te va a ir bien si tienes el esfuerzo, el ímpetu y si tienes la vocación sobre todo. No va a haber forma que falle, pero va a tener que ingeniar. claro. Si yo le preguntara, ¿la vocación para usted qué es? Es súper manía la pregunta, pero no es tanto. Sí, pero eh, significa en donde tú te identificas en lo que Mm, haces, donde te realizas, donde sientes en definitiva que no estás trabajando, sino que estás haciendo lo que verdaderamente más te gusta. Sería como preguntarle a Da Vinci, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que siente al pintar? ¿Cachai? ¿O qué es lo que siente al fabricar artefactos? Nosotros en la Fundación El Faro, Arte y Oficio, nuestra principal premisa es que creemos en las segundas oportunidades. Y creo que mm, esto va de la mano con lo que tú me preguntas. O sea, tuvimos la oportunidad de formarnos como actores, tengamos la oportunidad de realizarnos como actores. Y en el Faro eso es lo que ofrecemos en definitiva, ¿no? O sea, lograste tu escolaridad, lograste salir de cuarto medio, o qué sé yo, y quedaste a medio camino, no te vayas a ir a la esquina, cabrón, ven para acá, mm, mm, tienes una mm, segunda oportunidad. mm. Desde el punto de vista principalmente humanitario, ¿no? Construir humanidad. O sea, eh, todos hemos visto el retorno de los astronautas que fueron recientemente a orbitar la Luna en el Artemis 3, Artemis 2, Mm. y ellos vuelven con un mensaje de humanidad transversal y profundo. Somos todos iguales, o sea, ¿por qué nos distanciamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué la frontera? Es una barbaridad lo que ellos Mm. predican y el mensaje que nos han traído es parte del mensaje que nosotros también queremos portar como fundación. Qué bueno. Maestro, se nos acabó el tiempo, pero volando, para mí, una clase magistral. Datos importantes, para que no mate relato. Aproveche sus datos para que lo puedan ubicar para la fundación. Ahí ponemos con las gráficas. Los datos para la fundación son el Instagram principalmente, que es arroba seguido el faro, guión bajo, arte y oficios seguido. Arroba el faro, guión bajo, arte y oficios. En el Súper. Instagram. Y en el correo, fundación el faro, todo seguido, punto arte y oficios, arroba gmail.com. Fundación el faro, punto artes y oficios, arroba gmail.com. Ahí nos Súper. pueden conocer, pueden consultar, nos podemos poner en contacto para toda la gente que se interese en esta cuestión. Una última consulta. ¿La fundación, como está allá en el sur, podría ir eventualmente gente de otros lugares o solamente está para el sector, la No, no, zona? no. Puede venir gente, si se acerca la gente para acá, pueden venir de donde quieran. Y esperamos, después de esta primera camada, nosotros poder empezar a movernos a lo mejor hacia otros lugares, en Ah, la medida en súper. que vayamos funcionando y que vayamos creando fondos, qué sé yo. Pero por ahora, el que quiera venir a Puerto Varas, bienvenido es. Muchas gracias, maestro, de verdad, pero muy, muy, muy gentil. No le cuento la cantidad de gente que me está preguntando en este minuto y que van a estar viendo el programa. Salimos martes a las 10:30. Yo le estoy informando cuándo, va a ser muy pronto. ¿Mm? Muchas Ya, gracias, le manda muchos cariños todos los gracias. tatitas de Trauco. Gracias a Miguel Ángel, gracias a Trauco y sigan adelante porque ahí tienen también una empresa, ya un emprendimiento de años, pero que funciona maravillosamente. Somos muy Muchas admiradores de gracias. Muchas gracias, maestro. así. De verdad. Muchas felicidades y
los mejores augurios para usted. Muchas gracias, maestro.